Bienvenidos a este poderoso relato que te hará reflexionar profundamente. Hoy exploraremos la asombrosa historia del profeta ciego, quien, a pesar de su ceguera física, tenía una visión espiritual más clara que muchos con ojos sanos. En este relato inspirado en las Escrituras, viajaremos a través de un drama lleno de misterio, revelaciones divinas y un mensaje poderoso para tu vida. La ceguera física no fue un obstáculo para que este hombre viera con el alma lo que otros no podían ver con sus ojos. Así que prepárate para un viaje espiritual profundo, emocionante e intrigante. Quédate hasta el final porque hay una enseñanza poderosa que cambiará tu perspectiva sobre la fe y la verdadera visión. Abróchate el cinturón, abre tu corazón y prepárate para recibir esta increíble revelación. Esto es Verdad Única, la sombra y la luz. Los pasillos del templo estaban iluminados por las lámparas de aceite que titilaban con el viento nocturno. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de las cámaras del gran santuario, un hombre de edad avanzada y rostro sereno permanecía en oración. Era un profeta de Dios, pero no cualquier profeta. Era ciego. Desde su nacimiento, Eliakim nunca había visto la luz del sol, el rostro de su madre ni la belleza del templo donde había servido toda su vida. Aún así, su alma estaba colmada de visiones, de sueños proféticos que Dios le revelaba en la quietud de la noche. Había escuchado muchas veces los murmullos de quienes no comprendían su llamado. ¿Cómo puede ser un profeta si no tiene ojos para ver? Seguramente es un castigo de Dios. Si realmente tuviera el favor divino, ¿por qué Dios no le devuelve la vista? Pero Eliakim no necesitaba responder. Él sabía que su ceguera no era una maldición, sino un don. Mientras otros dependían de sus ojos para creer, él dependía únicamente de su fe. Una noche de revelación. Esa noche, mientras el mundo dormía y los sacerdotes terminaban sus labores, Eliakim sintió una inquietud en su espíritu. Se arrodilló en su humilde aposento dentro del templo y alzó el rostro hacia el cielo. Sus ojos, vacíos de vista, brillaban con la luz de algo que no era de este mundo. Señor, habla a este siervo tuyo. El silencio fue su única respuesta. Eliakim esperó. Las horas pasaron y su cuerpo cansado comenzó a inclinarse hacia adelante, pero su alma permaneció en vela. Entonces, cuando la última vela del templo estaba por apagarse, una presencia descendió sobre él. No fue un estruendo, ni un trueno, ni una voz que se escuchara con los oídos. Fue un susurro en su alma. Los que confían en su vista física nunca verán lo que he reservado para los que miran con el alma. Eliakim sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era la voz de Dios. Prepárate, porque el día se acerca, y lo que revelaré cambiará el destino de muchos. El profeta cayó postrado al suelo. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Sabía que cuando Dios hablaba de esa manera, algo grande estaba por suceder. Se quedó así, en el suelo frío del templo, con su corazón ardiendo, hasta que los primeros rayos del alba comenzaron a teñir el cielo de tonos dorados. Su vida nunca volvería a ser la misma. La infancia de un profeta ciego. Eliakim no siempre había entendido su propósito. Cuando era niño, su ceguera lo había hecho sufrir. Recordaba las risas de los otros niños que podían correr libremente por las calles de Jerusalén, mientras él tropezaba con las piedras y caía al suelo polvoriento. Recordaba las palabras de su madre, quien, con lágrimas en los ojos, lo abrazaba y le susurraba: «Hijo mío, Dios tiene un plan para ti. Aunque no lo entiendas ahora, pero de niño no podía entenderlo. Solo veía la oscuridad, solo sentía el rechazo de los demás. Hasta que un día, cuando tenía 12 años, algo cambió. Un anciano sacerdote lo tomó de la mano y le dijo: «La vista es un regalo, pero la fe es un poder». Y esa noche, por primera vez, Eliakim tuvo su primera visión.
no con los ojos, sino con el alma. Vio el fuego del altar ardiendo con una llama que no era de este mundo. Vio ángeles rodeando el templo, invisibles para todos, pero claros para él. Y entonces lo entendió. Su ceguera era el velo que Dios había puesto para que pudiera ver más allá de lo físico. Desde ese momento, su vida cambió. Se convirtió en aprendiz en el templo, escuchando las escrituras, memorizando cada palabra, entrenando su oído para escuchar la voz de Dios. Y con los años, su don creció. Dios le mostraba lo que otros no podían ver. Veía los corazones de los hombres. Veía sus intenciones, su luz y su oscuridad. Los sacerdotes comenzaron a respetarlo, aunque muchos lo temían, porque un hombre que ve el alma es más peligroso que un hombre que ve con los ojos. El desafío de la fe. Aquella mañana, después de la visión que recibió durante la noche, Eliakim sabía que algo estaba por suceder. Se levantó, con el apoyo de su bastón, y caminó con pasos firmes hasta la sala del templo donde los sacerdotes se reunían. Las voces eran murmurantes, preocupadas. Los rumores sobre el Mesías están creciendo. Dicen que un profeta en el desierto está anunciando su llegada. El pueblo está inquieto. Eliakim escuchó con atención. Entonces, habló con voz clara y firme. El día está cerca. Lo que ha sido oculto será revelado. Los sacerdotes guardaron silencio. Algunos lo miraron con recelo, otros con desconfianza. Uno de los más ancianos, con voz áspera, le preguntó: ¿Y qué has visto tú, profeta ciego? ¿Cómo puedes hablar de revelaciones si no puedes ver ni el amanecer? Eliakim sonrió con serenidad, porque la luz del mundo no se ve con los ojos, sino con el espíritu. Sus palabras inquietaron a los presentes. Él ya lo sabía. El Mesías estaba cerca, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Muchas veces creemos que necesitamos pruebas visibles para creer en el poder de Dios. Queremos ver con nuestros ojos antes de confiar. Pero la historia de Eliakim nos recuerda una verdad profunda. La fe no depende de lo que podemos ver, sino de lo que creemos sin necesidad de pruebas. La ceguera de este profeta no fue su debilidad, fue su mayor fortaleza, porque mientras otros dependían de lo visible, él dependía enteramente de la voz de Dios. ¿Y tú? ¿En qué estás confiando? ¿En lo que puedes ver? ¿O en lo que Dios te ha prometido? La verdadera visión no viene de los ojos, sino del alma. ¿Estás listo para ver lo que Dios tiene para ti? La prueba de la fe. El amanecer trajo consigo el bullicio de la ciudad santa. Jerusalén despertaba y con ella la confusión y la tensión en los corazones de muchos. Las calles se llenaban de mercaderes preparando sus puestos, sacerdotes que iban al templo, escribas discutiendo las escrituras y fariseos intercambiando miradas de desconfianza. Algo estaba cambiando. Los rumores sobre un profeta en el desierto, un hombre que bautizaba a las multitudes y anunciaba la llegada del reino de Dios, inquietaban a los líderes religiosos. El pueblo murmuraba. Algunos esperaban al Mesías con anhelo, otros con miedo. Pero en medio de toda la confusión, Eliakim lo sabía con certeza. La profecía estaba a punto de cumplirse. El llamado de Dios. Eliakim estaba sentado en el patio del templo, bajo la sombra de una columna de mármol. Natán, su joven aprendiz, se acercó con el rostro lleno de preocupación. «Maestro, los hombres del Sanedrín quieren hablar contigo». Eliakim suspiró. Sabía que este momento llegaría. Se puso de pie lentamente y tomó su bastón. Sus pies conocían bien el camino, pero su espíritu conocía aún mejor el propósito de Dios. Cuando entró en la sala donde los fariseos y sacerdotes estaban reunidos, sintió el peso de las miradas sobre él. Algunos lo miraban con burla, otros con desdén. Para ellos, un profeta ciego era una contradicción. Uno de los ancianos, con una túnica bordada y gesto severo, rompió el silencio. «Se dice que tienes visiones, que Dios te habla». Eliakim inclinó la cabeza.
No es lo que se dice, sino lo que es. El anciano entrecerró los ojos. Entonces dime, profeta ciego, ¿qué es lo que ves? Eliakim se mantuvo en silencio por un momento. El aire en la sala parecía haberse detenido. Entonces, con voz serena pero firme, dijo: Veo corazones endurecidos, veo la ley convertida en cadenas, veo el templo lleno de conocimiento pero vacío de verdad. Sus palabras cayeron como piedras sobre los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Otro sacerdote se adelantó y habló con desdén. Si ves con el alma, dime entonces, ¿es cierto lo que dicen del Mesías? ¿Está entre nosotros? Eliakim levantó el rostro. Aunque sus ojos no podían ver, su espíritu contemplaba lo que ellos no podían entender. El Mesías ya camina entre ustedes, pero no lo reconocerán. Sus propios ojos los engañarán. Hubo un murmullo de incredulidad. Uno de los fariseos golpeó la mesa con su mano. ¡Mentiras! Nada bueno puede venir de un hombre sin vista. Dios no usa a los débiles. Eliakim sonrió levemente. ¿Acaso no está escrito que Dios usa lo necio para avergonzar a los sabios? ¿No escogió él a Moisés, quien tartamudeaba, para hablar a los reyes? ¿No eligió a David, el menor de sus hermanos, para ser rey? El silencio se hizo más profundo. Los fariseos no podían refutarlo. La ira de los fariseos. El Sanedrín estaba dividido. Algunos comenzaban a preguntarse si Eliakim decía la verdad, pero otros, llenos de orgullo, lo veían como una amenaza. Este hombre no puede seguir hablando así. Está sembrando dudas entre nuestro pueblo. Si el Mesías estuviera aquí, se nos revelaría a nosotros, los guardianes de la ley. No podemos permitir que siga hablando. Debemos silenciarlo. Esa misma noche, en secreto, algunos de ellos comenzaron a urdir un plan. Eliakim debía ser eliminado. Pero el profeta, guiado por el Espíritu de Dios, sabía lo que se avecinaba y estaba listo para enfrentar su prueba, la última profecía. Esa noche, Eliakim subió a la azotea del templo. Sentía la brisa nocturna sobre su rostro. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero él no podía verlas, no las necesitaba, porque él veía más allá de lo que el cielo podía mostrar. Y entonces, Dios le habló una vez más. Vendrá el día en que la luz del mundo será rechazada, será golpeada, será herida, será crucificada. Eliakim sintió lágrimas en sus ojos vacíos, pero la luz no puede ser apagada. Y en ese momento, vio la visión más grande de su vida. Vio al Mesías cargando una cruz. Vio las multitudes gritándole. Vio la sangre corriendo por su frente, pero también vio la tumba vacía. Vio la piedra removida. Vio la gloria de Dios resplandecer sobre la tierra. Y entonces lo supo. Aunque su cuerpo sufriese, aunque su vida terminara, la verdad que había visto jamás podría ser apagada. El Sanedrín podía intentar silenciarlo, pero lo que estaba por venir era inevitable. La fe de Eliakim fue puesta a prueba, como muchas veces lo es la nuestra. El mundo no siempre comprenderá lo que Dios nos ha mostrado. Habrá quienes se burlen, habrá quienes duden, habrá quienes intenten silenciarnos, pero la verdad de Dios no puede ser apagada. La verdadera visión no viene de los ojos, viene de la fe. ¿Qué estás viendo tú hoy? ¿Estás mirando con los ojos del mundo o con los ojos del Espíritu? Dios está revelando cosas a aquellos que están dispuestos a ver más allá. ¿Estás listo para recibir la visión de Dios en tu vida? La prueba de la fe. El amanecer trajo consigo el bullicio de la ciudad santa. Jerusalén despertaba, y con ella, la confusión y la tensión en los corazones de muchos. Las calles se llenaban de mercaderes preparando sus puestos, sacerdotes que iban al templo, escribas discutiendo las escrituras y fariseos intercambiando miradas de desconfianza. Algo estaba cambiando. Los rumores sobre un profeta en el desierto,
un hombre que bautizaba a las multitudes y anunciaba la llegada del reino de Dios, inquietaban a los líderes religiosos. El pueblo murmuraba. Algunos esperaban al Mesías con anhelo, otros con miedo. Pero en medio de toda la confusión, Eliakim lo sabía con certeza. La profecía estaba a punto de cumplirse, el llamado de Dios. Eliakim estaba sentado en el patio del templo, bajo la sombra de una columna de mármol. Natán, su joven aprendiz, se acercó con el rostro lleno de preocupación. «Maestro, los hombres del Sanedrín quieren hablar contigo». Eliakim suspiró. Sabía que este momento llegaría. Se puso de pie lentamente y tomó su bastón. Sus pies conocían bien el camino, pero su espíritu conocía aún mejor el propósito de Dios. Cuando entró en la sala donde los fariseos y sacerdotes estaban reunidos, sintió el peso de las miradas sobre él. Algunos lo miraban con burla, otros con desdén. Para ellos, un profeta ciego era una contradicción. Uno de los ancianos, con una túnica bordada y gesto severo, rompió el silencio. «Se dice que tienes visiones, que Dios te habla». Eliakim inclinó la cabeza. «No es lo que se dice, sino lo que es». El anciano entrecerró los ojos. «Entonces dime, profeta ciego, ¿qué es lo que ves?». Eliakim se mantuvo en silencio por un momento. El aire en la sala parecía haberse detenido. Entonces, con voz serena pero firme, dijo: «Veo corazones endurecidos. Veo la ley convertida en cadenas. Veo el templo lleno de conocimiento, pero vacío de verdad». Sus palabras cayeron como piedras sobre los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Otro sacerdote se adelantó y habló con desdén. «Si ves con el alma, dime entonces, ¿es cierto lo que dicen del Mesías? ¿Está entre nosotros?». Eliakim levantó el rostro, aunque sus ojos no podían ver. Su espíritu contemplaba lo que ellos no podían entender. «El Mesías ya camina entre ustedes, pero no lo reconocerán. Sus propios ojos los engañarán». Hubo un murmullo de incredulidad. Uno de los fariseos golpeó la mesa con su mano. «Mentiras. Nada bueno puede venir de un hombre sin vista. Dios no usa a los débiles». Eliakim sonrió levemente. ¿Acaso no está escrito que Dios usa lo necio para avergonzar a los sabios? ¿No escogió él a Moisés, quien tartamudeaba, para hablar a los reyes? ¿No eligió a David, el menor de sus hermanos, para ser rey? El silencio se hizo más profundo. Los fariseos no podían refutarlo. La ira de los fariseos. El Sanedrín estaba dividido. Algunos comenzaban a preguntarse si Eliakim decía la verdad, pero otros, llenos de orgullo, lo veían como una amenaza. «Este hombre no puede seguir hablando así. Está sembrando dudas entre nuestro pueblo. Si el Mesías estuviera aquí, se nos revelaría a nosotros, los guardianes de la ley. No podemos permitir que siga hablando. Debemos silenciarlo». Esa misma noche, en secreto, algunos de ellos comenzaron a urdir un plan. Eliakim debía ser eliminado, pero el profeta, guiado por el Espíritu de Dios, sabía lo que se avecinaba y estaba listo para enfrentar su prueba, la última profecía. Esa noche, Eliakim subió a la azotea del templo. Sentía la brisa nocturna sobre su rostro. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero él no podía verlas, no las necesitaba, porque él veía más allá de lo que el cielo podía mostrar. Y entonces, Dios le habló una vez más. Vendrá el día en que la luz del mundo será rechazada, será golpeada, será herida, será crucificada. Eliakim sintió lágrimas en sus ojos vacíos, pero la luz no puede ser apagada. Y en ese momento, vio la visión más grande de su vida. Vio al Mesías cargando una cruz. Vio las multitudes gritándole. Vio la sangre corriendo por su frente. Pero también vio la tumba vacía. Vio la piedra removida. Vio la gloria de Dios resplandecer sobre la tierra. Y entonces lo supo. Aunque su cuerpo sufriese, aunque su vida terminara, la verdad que había visto jamás podría ser apagada. El Sanedrín podía intentar silenciarlo, pero lo que estaba por venir era inevitable.
La fe de Eliakim fue puesta a prueba, como muchas veces lo es la nuestra. El mundo no siempre comprenderá lo que Dios nos ha mostrado. Habrá quienes se burlen. Habrá quienes duden. Habrá quienes intenten silenciarnos. Pero la verdad de Dios no puede ser apagada. La verdadera visión no viene de los ojos, viene de la fe. ¿Qué estás viendo tú hoy? ¿Estás mirando con los ojos del mundo o con los ojos del Espíritu? Dios está revelando cosas a aquellos que están dispuestos a ver más allá. ¿Estás listo para recibir la visión de Dios en tu vida? Querido amigo, la historia de Eliakim no es solo una narración intrigante sobre un profeta ciego. Es una historia sobre la verdadera visión. Es una historia sobre la fe y, más que nada, es una historia sobre nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Eliakim? Malentendidos, rechazados, incapaces de ver con claridad el propósito de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos querido pruebas, señales visibles, respuestas claras, y Dios nos ha dicho, confía en mí? Pero aquí está la enseñanza más poderosa de esta historia. No se trata de lo que tus ojos pueden ver, sino de lo que tu espíritu está dispuesto a creer. Un mensaje para ti. A lo largo de este relato, hemos visto cómo Dios escogió a un hombre sin vista para darle la visión más grande. Porque la fe no depende de la capacidad de ver con los ojos. Depende de la capacidad de confiar en Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Tal vez en este momento, tú también estás en una etapa de oscuridad. Tal vez no entiendes lo que está pasando en tu vida. Tal vez sientes que Dios está en silencio. Pero escucha esto, la oscuridad no significa ausencia de Dios. Muchas veces, es en la oscuridad donde Dios nos da la visión más clara. Eliakim no necesitó recuperar la vista física, porque su alma ya veía con claridad lo que el mundo no podía entender. Y tú también puedes recibir esa visión espiritual. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes. ¿Y ahora qué? Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estoy viendo con los ojos del mundo o con los ojos de la fe? Porque hay dos maneras de vivir la vida. Puedes vivir dependiendo solo de lo que ves, creyendo solo lo que es tangible, confiando solo en lo que puedes controlar. O puedes vivir con la visión que viene de Dios, confiando en que, aunque no veas el camino completo, Dios ya lo ha trazado para ti. Eliakim pudo haber pasado toda su vida lamentando su ceguera, pero eligió confiar en que Dios tenía un propósito mayor. Y eso cambió todo. Ahora te pregunto, ¿qué elección harás tú? Un último consejo. Si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que todo está oscuro, haz lo que hizo Eliakim. Ora. Incluso cuando no sientas respuestas inmediatas. Dios siempre está escuchando. Espera. A veces la visión de Dios tarda en llegar, pero nunca llega tarde. Cree. No porque veas, sino porque sabes que Dios es fiel, y cuando menos lo esperes, verás su gloria en tu vida. Porque el mismo Dios que le habló a Eliakim es el Dios que hoy te está llamando a confiar en Él. Despedida final. Un hasta luego, no un adiós. Amigo mío, hemos llegado al final de este poderoso relato, pero esto no es un adiós. Este es solo el inicio de un viaje de fe. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si esta historia te ha hablado, si ha tocado tu corazón, quiero pedirte algo. Comparte este mensaje con alguien que necesite esta palabra. Déjame un comentario diciéndome qué aprendiste de esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido que fortalezca tu fe. Porque aquí, juntos, seguiremos explorando las verdades profundas que Dios tiene para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Que su luz ilumine tu camino. Y que su voz te guíe siempre. Hasta pronto. Esto fue
Verdad única.